Superando la procrastinación. Si te has encontrado posponiendo tareas importantes una y otra vez, no estás solo. De hecho, mucha gente pospone las cosas en cierto grado. Otras personas están tan crónicamente afectadas por la procrastinación que les impide cumplir con su potencial y afecta negativamente sus carreras. La clave para controlar este hábito destructivo es reconocer cuándo comenzamos a postergar las cosas, entender por qué sucede y tomar medidas activas para administrar tu tiempo y obtener mejores resultados. ¿Qué es procrastinar? En pocas palabras, procrastinas cuando postergas las cosas en las que deberías estar enfocado en estos momentos, por lo general en favor de hacer algo más agradable o con lo que te sientas más cómodo. Según el profesor de psicología Larry Ley, un excelente escritor sobre el tema, la procrastinación se produce cuando hay una brecha temporal entre el comportamiento previsto y la conducta sancionada. Es decir, cuando hay un periodo de tiempo significativo entre cuando las personas tienen la intención de hacer un trabajo y cuando efectivamente lo hacen. ¿Cómo superar la procrastinación? Sigue estos pasos para lidiar y controlar la procrastinación. Reconocer que estás procrastinando. Si eres honesto contigo mismo, probablemente sabes cuándo estás procrastinando. Pero para asegurarte, aquí damos algunos indicadores que te podrán ayudar a reconocer cuándo te encuentres en este estado. Llenas tu día con tareas de baja prioridad en tu lista de pendientes. Lees emails muchas veces sin comenzar a trabajar en ellos o decidir qué vas a hacer con ellos. Sentarte a comenzar una tarea de alta prioridad e inmediatamente levantarte a servirte una taza de café. Mantener un asunto en tu lista de pendientes por un largo tiempo, aunque sepas que es importante. Decir sí regularmente a tareas sin importancia que los demás te piden realizar, llenando tu tiempo con estos asuntos en lugar de realizar los asuntos importantes que ya están en tus listas. Esperar por el estado de ánimo apropiado o el momento apropiado para los asuntos importantes. Posponer una tarea poco importante no necesariamente es procrastinar, solo puede ser una buena priorización. Posponer una tarea importante por un periodo corto porque se siente particularmente cansado tampoco es procrastinar, siempre y cuando no demores en iniciar la tarea más de un día, y esto es solo ocasional. Si tienes una verdadera razón para la reprogramación de algo importante, entonces no procrastinas. Pero si estás simplemente usando una excusa porque no quieres hacerlo, entonces sí lo estás haciendo. Ley, en un artículo en 1986, publicado en la revista de investigación de personalidad, señaló que el comportamiento de procrastinar es independiente de la necesidad de logro, energía o autoestima. En otras palabras, puedes ser un procrastinador incluso si sientes confianza en tus propias capacidades, aptitudes y disfrutas el logro de tus objetivos y metas. Trabajar el por qué estás procrastinando. Esto puede depender de ambas cosas, tú y la tarea, pero es importante entender cuál de los dos es relevante en la situación, de tal forma de poder seleccionar el mejor proceso de acción para superar su negativa de ponerse a trabajar. Un motivo es que las personas catalogan una tarea como desagradable y tratan de evadirla por esa razón. La mayoría de los trabajos tienen aspectos desagradables y no placenteros, y usualmente la mejor manera de lidiar con ellos es realizarlos rápidamente para poder enfocarse en aspectos más agradables de su labor. Otro motivo es que las personas son desorganizadas. Las personas organizadas pueden vencer la tentación porque utilizan listas de prioridades y agendas o calendarios, los cuales enfatizan cuán importante es el asunto o tarea e identifican cuándo debe realizarse. Una de las virtudes de la metodología como GTD. Estas personas también planifican cuánto les tomará realizar una tarea y en base a esto saben cuándo deben comenzar a realizarlo, evitando retrasos. Las personas organizadas saben cómo evadir la procrastinación porque saben cómo dividir las tareas en próximas acciones, simples y ejecutables. Y aún siendo organizados, puede sentirse abrumado por las tareas o asuntos. Puedes dudar sobre las habilidades y recursos que necesitas de tal forma que realices tareas con las cuales te sientes capaz de terminar. Desafortunadamente, este asunto no va a desaparecer. Los asuntos importantes nunca lo hacen. También puedes sentir miedo al éxito como al fracaso. Por ejemplo, puedes creer que el éxito te inundará de asuntos como este o que deberás hacerte cargo de asuntos muy complicados. Sorprendentemente, los perfeccionistas pueden también ser procrastinadores, ya que pueden pensar,
Yo no tengo las habilidades necesarias o recursos para hacer esto perfectamente, así que prefiero no hacerlo. Una causa mayor es tener poco desarrolladas las habilidades para tomar decisiones. Si simplemente no sabes cómo decidir qué hacer, probablemente pospondrás asuntos en caso de hacerlo equivocado. Adoptar estrategias antiprocrastinadoras. Procrastinar es un hábito, un patrón de comportamiento muy arraigado. Esto quiere decir que no se erradicará de la noche a la mañana. Los hábitos dejan de serlo cuando persistentemente dejas de practicarlos. Así que utiliza tantas estrategias como sea posible para maximizar tu oportunidad de vencerlo. Algunos tips funcionan mejor para algunas personas o tareas y algunas veces debes intentar alguna nueva estrategia para vencer la procrastinación. Estos son algunos de los tips que te motivarán. Establece tus propias recompensas. Por ejemplo, un pedazo de tu torta preferida en el almuerzo si terminas una tarea. Pídele a alguien más que te haga seguimiento. Tener cierta presión suele ser de ayuda. Esto es un principio muy eficaz y altamente reconocido. Identifica las consecuencias desagradables de no realizar la tarea. Calcula el costo del tiempo para tu empleador. A medida que tus empleadores te están pagando por hacer las cosas que ellos piensan que son importantes, tú no estás entregando el valor a cambio si no haces esas cosas. En inglés, Eat an elephant beetle. Textualmente es cómase el escarabajo elefante. Y esto significa que lo primero que debes hacer en tu día son esas tareas que no son agradables. Por eso debes salir de ellas lo más pronto posible. Si procrastinas porque eres desorganizado, aquí tienes tips para organizarte. Mantén una lista de asuntos pendientes para que no puedas convenientemente olvidar tareas abrumadoras o desagradables. Paso 1 de la metodología GTD. Conviértete en un maestro de la agenda y del calendario y planifica de tal forma de saber cuándo debes comenzar tus asuntos o tareas, ubicándolos ya sea en tus listas de próximas acciones GTD o en el calendario, tomando en cuenta los requisitos establecidos al respecto para incluirlos allí. Establece metas de tiempo, así no tendrás tiempo para procrastinar. Enfócate en un asunto a la vez, no ser multitasking. Si estás posponiendo comenzar un proyecto porque lo encuentras abrumador, necesitas darle un enfoque diferente y para eso aquí algunos tips. Divide el proyecto en un set de pequeños proyectos más manejables. Para ello, revisa el concepto de proyectos de la metodología GTD. Define las próximas acciones con tareas rápidas y alcanzables, asegurándote de que efectivamente sean las primeras acciones físicas y visibles que pongan en movimiento el asunto. De esta forma sentirás que estás alcanzando ciertas metas y así no verás el proyecto como abrumador. Muchos procrastinadores sobreestiman lo desagradable de los asuntos, así que inténtalo. Podrías darte cuenta que no es tan desagradable como creías. Recuerda, mientras más tiempo estás sin procrastinar, mayores serán las probabilidades de romper con este hábito.